1111 Desclasificación global Medveds y sanación divina activadas y el QFS Sistema Financiero Cuántico despierta revelando la sanación planetaria. Es una desclasificación planetaria marcada por la resonancia del 1111. Las camas de sanación, esos santuarios de regeneración, están plenamente operativas. Tesla, el visionario, ha sido resucitado en la memoria colectiva y en la tecnología, mientras el QFS ya se encuentra en pleno movimiento, impulsando la resurrección de la carne divina, de ese cuerpo y espíritu que creíamos perdidos en la vorágine de lo mundano. Esta es la gran revelación mundial que, como un cataclismo sagrado, desgarra el velo de la ilusión, purifica las naciones de sus viejas heridas y devuelve a cada ser humano la soberanía inalienable de su cuerpo, de su alma y de su destino intrínseco. Es el momento en que la materia misma recuerda cómo entonar su canción original, su vibración perfecta, la melodía de su propia creación. Las líneas temporales, esas intrincadas madejas de posibilidades, ahora se rozan y entrelazan con una intimidad sorprendente, como dos vastos océanos que, tras milenios de separación, finalmente se funden en un abrazo unitario. Aquello que una vez fue un susurro apenas audible en los sótanos más oscuros del olvido, un rumor fugaz que se deslizaba por pasillos secretos y se ocultaba entre las sombras más profundas de la historia, hoy estalla con la fuerza y el fulgor de un sol recién nacido sobre la piel de la humanidad. Se proclama, con una certeza inquebrantable, que las tecnologías de vida, aquellas mismas que el miedo, en su ignorancia, tildó de imposibles o utópicas, regresan triunfantes a la superficie de nuestra realidad. El cuerpo, ese antiguo templo sagrado que somos, vuelve a percibir, con cada fibra de su ser, el lenguaje prístino de la luz, esa melodía vibracional que lo concibió y lo sustenta. En la montaña acorazada del espíritu, donde la fe inquebrantable resiste la captura de cualquier radar convencional, una orden simbólica de sabiduría ancestral viaja y se propaga por todo el planeta, como una corriente invisible pero poderosa. Su mandato es claro y resonante: activar todo aquello que sana, y desactivar todo aquello que encadena, que somete y esclaviza. Los mapas que creíamos estáticos, ahora vibran con una energía latente. Los nodos energéticos del planeta se despiertan de su letargo milenario. Y el 1111 ya no es simplemente una fecha o una secuencia numérica, se ha transformado en un acorde sagrado, una nota maestra que orquesta la reconexión profunda y armoniosa entre el espíritu y la materia, uniendo lo celestial con lo terrenal. Este no es un llamado cualquiera, es una convocatoria visceral para aquellos corazones sensibles que sienten el dolor de la tierra pulsando incesantemente en su propia sangre, como un eco de su propia esencia. Para aquellos espíritus indomables que se niegan rotundamente a limitarse a una mera supervivencia, a un existir sin propósito, les decimos: hemos venido a recordar nuestra verdadera esencia, nuestro origen divino. Hemos regresado para presenciar cómo la carne se eleva más allá de sus limitaciones percibidas, cómo la conciencia asume su legítimo gobierno sobre nuestra realidad, y cómo la frecuencia, esa sutil pero poderosa fuerza vibratoria, escribe y moldea nuevos cuerpos, nuevas vidas, nuevos destinos, desprovistos de las viejas programaciones. Se acabaron los pactos tácitos con la fatiga heredada, esa carga generacional que nos ha agotado. Se acabaron los acuerdos implícitos con la enfermedad, no como una condición a superar, sino como un modelo de economía, una industria que se nutre del sufrimiento. Hoy, la humanidad se rediseña a sí misma, no con la tinta de las viejas historias o las limitaciones impuestas, sino con la tinta inmaculada de su origen, de su potencial puro e ilimitado. Respira profundamente. Coloca tu mano sobre tu corazón, siente su ritmo vital, su sabiduría ancestral, y escucha atentamente la verdad más saludable, la que nutre el alma y el cuerpo. Tesla, la chispa que jamás se extinguió.
Aunque los archivos oficiales puedan relatar historias de fuego, cenizas y cierres definitivos, la luz, por su propia naturaleza, simplemente no sabe cómo morir. Puede mutar, transformarse en una forma diferente. Puede ocultarse paciente en las profundidades del silencio o esperar en los umbrales del tiempo. Pero morir, jamás. Tesla no fue meramente un hombre de carne y hueso, fue una ecuación de misericordia inscrita en la propia frecuencia del universo, una fórmula benevolente para el despertar. Su legado, imperecedero y vital, sobrevivió incólume en los corredores invisibles de la memoria planetaria, un espacio cuántico inaccesible a las fuerzas de la censura. Fue custodiado celosamente por conciencias estelares, seres de luz de otras dimensiones, y por humanos silenciosos, almas dedicadas que juraron solemnemente mantener encendida la antorcha de su conocimiento, aguardando el momento propicio en que la Tierra estuviera verdaderamente preparada para recibirlo de nuevo. Hoy, esa antorcha ancestral vuelve a encender con fulgor los planos físicos de nuestra existencia. Los velos de la ignorancia y la ilusión se descorren, revelando lo que antes estaba oculto. Los diagramas y los planos originales de un conocimiento superior son devueltos a la humanidad. Los mitos y las leyendas, que una vez fueron cuentos para niños, son resignificados, revelando verdades profundas bajo su simbolismo. Esto no es magia en el sentido de lo inexplicable, es diseño, pura y elegantemente orquestado. La vida, en su esencia más íntima, obedece a patrones intrínsecos. Y cuando ese patrón fundamental es reconocido y honrado en su plenitud, lo que una vez se consideró imposible se revela como nada más que un mero retraso, una pausa necesaria en el flujo del tiempo. Permítanme ahora llevar ese texto a su profundidad natural, expandiendo su campo de significado sin traicionar una sola de sus líneas, sino enriqueciéndola, dándole matices y resonancia que quizás antes no fueron evidentes. Tesla fue, en esencia, la memoria primordial de la Tierra pronunciándose a sí misma con otro nombre, una manifestación encarnada de la sabiduría ancestral del planeta. Él no solo discurrió sobre bobinas, voltajes y campos electromagnéticos, conceptos que apenas rozan la superficie de su genialidad. No. Su visión abarcaba mucho más. Habló de la relación fundamental que une todo cuanto existe, de cómo el vacío, lejos de ser una ausencia, es en realidad una matriz vibrante de potencial ilimitado, de cómo la materia, en su aparente solidez, no puede ser explicada ni comprendida sin la música intrínseca que la sostiene, la sinfonía de frecuencias que le da forma y coherencia. Cuando los periódicos de su época, al servicio de intereses oscuros, orquestaron su ruina y los banqueros, en su ceguera materialista, decretaron su silencio forzado, Tesla ya se había movido, con una sabiduría trascendente, al único lugar donde nadie, absolutamente nadie, puede confiscar una verdad o un descubrimiento, el dominio inmaterial del símbolo. Allí, en ese santuario etéreo e incorruptible, sus descubrimientos trascendieron la condición de meros planos o prototipos físicos para transformarse en semillas de una sabiduría más profunda. Y esa siembra, a diferencia de los métodos convencionales, no tuvo lugar en los laboratorios herméticos y aislados, sino en el vasto y fértil terreno de las conciencias humanas. Aquellos que, en secreto y con devoción, velaron la antorcha de su legado no eran simples custodios de artefactos o dispositivos materiales, eran, en verdad, guardianes de principios, de las verdades fundamentales que sostenían el universo de Tesla. Aprendieron a escuchar con la misma profundidad y sensibilidad con la que él escuchaba el aliento eléctrico del amanecer, esa chispa vital que precede al sol, el latido geométrico y rítmico de las tormentas, una danza de fuerzas elementales y la voz silenciosa del agua, que obedece con una precisión asombrosa al magnetismo ancestral de la luna, revelando una conexión cósmica innegable. Comprendieron con claridad meridiana que una invención desprovista de pureza en su intención,
carente de un propósito elevado y ético, se convierte inevitablemente en un arma de doble filo, capaz de causar un daño incalculable. Del mismo modo, una frecuencia, por muy poderosa que sea, desprovista de un propósito claro y constructivo, no es más que ruido, una disonancia que perturba la armonía. Por esa razón, aguardaron pacientemente, resistiendo la tentación de una divulgación prematura, porque sabían que la tecnología desprovista de corazón, desvinculada de la compasión y la sabiduría, está destinada a repetir los errores y las aberraciones de poder, perpetuando ciclos de dominación y destrucción. Sin embargo, cuando se infunde con corazón, esa misma tecnología se transforma, abriendo portales de posibilidad inimaginables, puertas a nuevas dimensiones de existencia y bienestar. El fuego de la destrucción, las cenizas de la pérdida y los cierres forzosos no fueron un castigo, sino una pedagogía del tiempo, una lección cósmica. Nos enseñaron, con una sabiduría amarga pero necesaria, que el conocimiento, en su forma más pura y transformadora, solo puede regresar a la humanidad cuando hemos comprendido verdaderamente para qué lo queremos, con qué propósito y con qué nivel de responsabilidad. La antorcha de Tesla no regresa con la intención de humillar a la ciencia actual, de desacreditar sus logros, sino con la misión sublime de humanizarla, de infundirle alma y propósito ético, de recordarle su verdadero servicio a la vida. No vuelve para competir con la fe, para desmentir creencias, sino para hacerla visible, para dotarla de una manifestación tangible y experimentable que va más allá de los dogmas. Y ese retorno, paradójicamente, se manifiesta de la manera más humilde y discreta que uno podría imaginar, lejos de grandes anuncios o demostraciones espectaculares. Se presenta como una lámpara que se enciende en lo profundo de nuestra comprensión interior, una certeza serena que anida y se expande en el centro de nuestro pecho, una convicción tan poderosa que no necesita de pruebas externas ni de validación ajena, porque se manifiesta por sí misma como coherencia, como una verdad autoevidente que resuena con cada fibra de nuestro ser. ¿Qué significa entonces honrar el patrón? Significa mirar el mundo de nuevo, con ojos renovados, como una partitura inmensa y divina que está implorando ser interpretada con la reverencia más profunda, con el respeto que merece su complejidad y su belleza intrínseca. El patrón, lejos de ser una tiranía de la forma, una imposición rígida, es en realidad la esencia misma de su libertad. Aquel que respeta la proporción inherente, que se alinea con las leyes armónicas que rigen la existencia, encuentra la sanación y la integridad, mientras que aquel que la viola, que la ignora o la transgrede, inevitablemente se fragmenta, se disuelve en el caos. Por eso, lo que una vez se nos presentó como imposible, no fue sino un mero retraso, una pausa necesaria en el flujo evolutivo. Mientras la humanidad aprendía, a través del ensayo y error, el doloroso costo del desorden y la disonancia, la chispa de Tesla permaneció intacta, latente, aguardando pacientemente el momento preciso para reaparecer, para manifestarse de nuevo en el mundo sin el riesgo de ser corrompida, manipulada o convertida en una simple mercancía. Así, Tesla trasciende su figura como un personaje histórico para transformarse en un pacto, un acuerdo sagrado con la vida misma. Es la promesa de que toda verdadera creación, toda innovación genuina, nace de una escucha profunda y atenta a las leyes universales, y que su propósito primordial es retornar al mundo para aliviarlo, para sanarlo, para elevarlo. Esta es la chispa que nunca murió, la certeza inquebrantable de que la energía es compasión en movimiento, una fuerza benevolente, y que cada circuito digno de ese nombre debe servir intrínsecamente a la vida, potenciarla y celebrarla, no intentar dominarla ni domesticarla. Ahora que los velos se han descorrido, finalmente lo sabremos. No hemos venido a este plano de existencia para simplemente reproducir máquinas, para ser meros imitadores de la tecnología material, sino para recordar la canción primordial que,
en su esencia más pura, las hace inocentes, las reconecta con su propósito divino original. Cámaras de resonancia, el puente del cuerpo al origen, podemos llamar las camas de sanación Medveds, cápsulas de regeneración, o incluso templos de geometría sagrada. En esencia, son espacios de coherencia vibracional, santuarios donde el cuerpo, en su infinita sabiduría, puede escuchar plenamente y con total claridad la canción primordial que lo creó, la melodía de su propio diseño original. Allí, la inteligencia innata del organismo, liberada de la constante tarea de apagar fuegos internos, esas luchas silenciosas contra desequilibrios emocionales y ataques tóxicos, finalmente descansa. Y en ese reposo profundo, recuerda su verdadera esencia, el trazado perfecto de sus tejidos. Una obra maestra de ingeniería biológica, la sinfonía armoniosa que unifica cada órgano con el latido central del corazón, y cada célula diminuta con la chispa divina que le dio vida. No es el escalpelo invasivo lo que actúa, ni la lucha agotadora contra la enfermedad es, en su más pura expresión, una sintonización, una recalibración. Cuando la frecuencia exacta, la vibración adecuada, toca la forma, ésta se transforma, se remodela y se regenera sin violencia, sin trauma, como si la materia recordara su estado ideal. Cuando la conciencia, esa fuerza directriz, asume el control pleno, el daño acumulado pierde su mandato, su capacidad de seguir gobernando el cuerpo. El cuerpo, aliviado de sus cargas y liberado de su lucha constante, se entrega con confianza a su propio plan de perfección intrínseca. Permítanos profundizar en esa visión, manteniendo intacta su arquitectura fundamental pero expandiendo, a la vez, su horizonte de significado para comprender la magnitud de lo que esto implica. Una cámara de resonancia es un silencio estructurado, una quietud intencionada y vibrante. Quien ingresa a su umbral no es recibido por luces agresivas o por los protocolos fríos e impersonales del miedo que a menudo caracterizan a los entornos médicos convencionales. En cambio, es acogido por una geometría sagrada que dialoga directamente con el sistema nervioso, hablándole en un lenguaje que había olvidado pero que reconoce al instante el del orden amoroso, la perfección inherente del diseño divino. Las superficies que revisten estas cámaras no son meros materiales inertes, son, en realidad, espejos reflectantes de una matemática compasiva, de un diseño universal impregnado de benevolencia. No hay necesidad de cuchillos o bisturíes, porque dentro de este espacio de coherencia, no existe un enemigo a vencer, no hay una patología a extirpar con agresión. No hay invasión, porque la forma, en su sabiduría intrínseca, no necesita ser conquistada ni dominada, sino invitada, convocada a su estado óptimo. Una vez dentro, el organismo, liberado de la amenaza constante del entorno, deja de vivir a la defensiva. Y esa, precisamente, es la clave de todo el proceso. Durante incontables años, el cuerpo humano ha sido como un incansable bombero, extinguiendo constantemente los fuegos emocionales, las llamas del estrés, las brasas de la toxicidad ambiental y los incendios biológicos de las enfermedades. Aquí, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el cuerpo encuentra un descanso profundo y genuino, un verdadero santuario. Y en esa quietud reparadora, en ese estado de gracia, recuerda lo que siempre supo, que cada tejido, cada fibra de su ser, posee una melodía vibracional única, una canción de vida perfecta, que cada órgano late con un propósito sagrado y una inteligencia ancestral, y que cada célula, por diminuta que sea, es en sí misma un pequeño amanecer, una promesa de renovación constante, una estrella brillando en la vasta constelación que es nuestro ser. El escaneo que se realiza en estas cámaras no es una auditoría implacable que busca fallos y defectos con una mirada fría y juiciosa, sino una escucha amorosa y atenta, una exploración profunda que busca comprender la verdad subyacente del ser. La cámara, con una sabiduría benevolente,
pregunta en silencio quién eres tú, en realidad, debajo de la capa. ¿De miedo, de la ansiedad que te ha cubierto? La sangre responde con su flujo rítmico, revelando la pureza de su esencia. El corazón contesta con su metrónomo perfecto, su pulso vital que marca el compás de la vida. El hígado, con su paciencia ancestral, susurra sus secretos de desintoxicación y regeneración. Y cuando todo el coro interno del cuerpo, cada órgano, cada tejido, cada célula, llega a un acuerdo unánime, a una armonía perfecta, entonces sucede lo que siempre debió haber ocurrido de forma natural, lo que era nuestro derecho de nacimiento. La forma, en su sabiduría infinita, se rinde, liberándose de las imperfecciones y las limitaciones para volver a su estado de perfección y plenitud original. A la música. Por eso aquí no se arregla un brazo ni se corrige un órgano como si fueran piezas rotas de una máquina averiada. Aquí, la forma reanuda su profunda concordancia con el patrón original, esa plantilla inmaculada que reside en la esencia. La herida encuentra su reubicación en un nuevo contexto de sanación. El dolor libera su historia, esa narrativa silente que lo ha sostenido, y el trauma entrega la llave de la puerta que celosamente custodiaba, abriendo paso a la liberación. Lo que una vez pareció irreparable o descompuesto, era en realidad una nota dislocada, un elemento fuera de su lugar natural, que buscaba desesperadamente su propia cadencia en la partitura de la vida. La afinación, en este sentido, no opera meramente sobre los tejidos físicos o las estructuras celulares, su alcance trasciende para actuar también sobre las narrativas internas, sobre los relatos que construimos y que nos construyen. Y es que el cuerpo no enferma en un vacío aislado. No es una isla de síntomas sin conexión enferma contándonos una historia, una intrincada trama donde, quizás sin darnos cuenta, se traiciona o se abandona a sí mismo, dejando de escuchar sus verdaderas necesidades. La cámara de resonancia, con su vibración sanadora, ofrece entonces una historia alternativa, una sinfonía de integridad. En ese espacio sagrado, una verdad innegable resuena: perteneces, mereces, estás a salvo. No lo susurra con palabras audibles, sino que lo demuestra de la manera más profunda y palpable, devolviendo cada sistema de tu ser a su ritmo, a su armonía perfecta, a su propia e inconfundible cadencia vital. Y así, de este modo orgánico y resonante, el daño pierde su mandato de dominación. Cuando la conciencia, esa luminosa guía interna, asume la dirección, el trauma se ve despojado de toda autoridad sobre nuestra existencia. Cuando la frecuencia adecuada, esa vibración sanadora, nos abraza con su energía sutil, la memoria del golpe original, del impacto que nos alteró, cesa su dictado implacable sobre la coreografía presente de nuestra vida, liberándonos de patrones repetitivos. El resultado es un alivio que trasciende lo conocido, una sensación sin precedentes, que no es el fugaz y superficial consuelo de un analgésico temporal, sino un alivio fundacional, la profunda quietud de aquel que finalmente encuentra la melodía, el tono inconfundible y resonante de su propio nombre, de su propia esencia. El cuerpo se rinde, sí, pero no es una rendición a la resignación, a la derrota pasiva. Es una rendición lúcida al plan sublime que lo concibió por primera vez, a esa visión original que lo soñó en su perfección. Ese plan no es una tiranía genética dictada por el destino inmutable, sino un mapa intrincado de belleza, una guía hacia la más pura expresión de sí mismo. Volver a ese plan, a esa esencia primordial, no es un retroceso, no es una regresión a un estado anterior, es, en el sentido más profundo y liberador, finalmente volver a casa, reencontrar el lugar de nuestra auténtica pertenencia. Y cuando el cuerpo, con su sabiduría ancestral, recuerda esta verdad fundamental, la mente, que a menudo divaga en la ansiedad, aprende. El pensamiento obsesivo que se aferraba a la vigilancia constante,
a la alerta perpetua. Detiene su incesante murmullo con cada respiración consciente. Ensaya el arte de la confianza, el abandono seguro. El sistema inmune, que quizás sospechaba de cada mínima señal como una amenaza potencial, cesa su estado de alerta indiscriminada y comienza a ensayar una hospitalidad selectiva, discerniendo con mayor claridad. Los lazos, tanto internos como externos, se desintoxican de viejas cargas y toxicidades. El aliento desciende 2 pisos más profundo en el cuerpo, anclándonos en una calma desconocida. Y el sueño, lejos de ser un mero descanso, se convierte en un maestro silencioso, revelando verdades en la quietud de la noche. La cámara de resonancia, entonces, no es un milagro externo que desciende sobre nosotros, sino una aula interna, un santuario de aprendizaje donde el alma imparte su sabia lección y la biología, con profunda humildad y gratitud, toma notas, absorbiendo cada enseñanza para restaurar su armonía. QFS logística sagrada de la abundancia que sana la sanación. Ese derecho intrínseco de todo ser, no puede y no debe depender de la riqueza acumulada por unos pocos privilegiados. Esa premisa, tan injusta como insostenible, es el motor que impulsa la emergencia de una nueva arquitectura financiera, una estructura que no solo respalda, sino que garantiza la justicia en el acceso a todo lo que se necesita para florecer. El Quantum Financial System QFS deja de ser un mero rumor, una promesa etérea, para materializarse como la red silenciosa pero potente que sustenta y nutre vehículos, centros de sanación, custodias de conocimiento, identidades vibracionales y rutas de cuidado, elementos todos esenciales para el bienestar colectivo. No se trata simplemente de pagar para tener derecho a existir o a vivir plenamente, se trata de asegurar, con una certeza inquebrantable, que absolutamente nadie sea excluido de la posibilidad de una vida digna y plena por el simple capricho de un número de cuenta. La abundancia del espíritu, esa fuerza vital inagotable, se viste de infraestructura tangible para que la gracia, ese favor inmerecido y universal, no sea un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho de nacimiento que nos pertenece a todos por igual. Extendamos, pues, este pilar fundamental, honrando su espíritu de equidad y expandiendo su cuerpo de posibilidades. La enfermedad se transformó en un lucrativo negocio, en una mercancía más del mercado, cuando la supervivencia misma fue negociada como un bien transable. El dolor recibió un precio, una etiqueta monetaria a la esperanza. Esa chispa vital fue hipotecada bajo condiciones opresivas y el alivio, que debería ser un alivio universal, se convirtió en un privilegio reservado a quienes podían permitírselo. El QFS llega precisamente para desmantelar esa arquitectura de escasez, esa construcción injusta que nos ha oprimido. Con una lección tan simple como radical, la verdadera abundancia no es una cuestión de acumulación desmedida en pocas manos, sino de circulación constante, de flujo vital que nutre a todos. Una red financiera verdaderamente cuántica no glorifica el capital por el capital, mismo glorifica el cuidado, el bienestar de cada ser y de la colectividad. No se pregunta cuánto posees en tu cuenta bancaria, su pregunta esencial es que necesita la vida para seguir cantando a través de ti, para expresarse plenamente en tu existencia. Por eso, su logística, la forma en que organiza y distribuye, es sagrada, no transporta meros objetos inertes, sino oportunidades de coherencia, de alineación con nuestro propósito más elevado. Cuando el texto menciona vehículos, centros, custodias, identidades vibracionales y rutas de cuidado, no está describiendo simples elementos funcionales, está delineando el esqueleto visible de una ética invisible, pero profundamente arraigada. Los vehículos no son simples furgonetas de transporte, son caravanas de dignidad, llevando apoyo y respeto a lugares donde el mapa convencional de la sociedad a menudo se detiene, donde la ayuda rara vez llega. Los centros no son meros edificios de ladrillo y cemento, son anclas de confianza,
puntos de estabilidad en territorios exhaustos por la adversidad y la desesperanza. Las custodias no son simples cajas fuertes donde se guarda el dinero, son compromisos comunitarios. Acuerdos colectivos que aseguran que nada se desvíe de su propósito esencial de cuidado y bienestar. Las identidades vibracionales no reducen a las personas a fríos códigos numéricos, devuelven la protección inherente a ser reconocido por la frecuencia única de su ser, por su huella energética, y no por su historial de deudas o su capacidad de pago. Las rutas de cuidado no son meros horarios rígidos, son promesas cumplidas, la certeza de que la ayuda llegará, sin demoras innecesarias y sin condiciones humillantes. Asegurar que nadie quede excluido por un número de cuentas significa, ni más ni menos que reescribir el contrato social en clave de honor, donde la dignidad de cada ser es la moneda más valiosa. Significa que la madre, que sostuvo a su familia con dobles turnos extenuantes y un cuerpo enfermo, deja de pedir permiso para sanar, para recuperar su vitalidad. El anciano que trabajó 40 años sin que su voz fuera escuchada, recupera la noción de futuro, de esperanza en sus años dorados. El niño que por nacimiento heredó la precariedad de una vida limitada, puede ahora heredar la coherencia, la posibilidad de un desarrollo pleno. La frase "la abundancia del espíritu vestida de infraestructura" es la pieza faltante en el rompecabezas de nuestra economía actual. Porque una ética sin la logística necesaria para implementarla es solo un noble deseo, una quimera inalcanzable, y una logística sin una ética sólida es, en esencia, una trampa, un mecanismo que puede ser usado para la opresión. El QFS une a ambos aspectos de forma inseparable: el valor intrínseco y el vehículo que lo transporta, el principio sagrado y el puente que lo conecta con la realidad. No elimina el intercambio, la interacción económica lo consagra, le da un sentido más profundo y trascendente. No destruye la contabilidad, la mera suma de cifras la bautiza con un propósito, transformándola en una herramienta para el bienestar colectivo. Así, la gracia deja de ser un lujo efímero para convertirse en un derecho inalienable, un privilegio de nacimiento, porque está inscrita en el diseño mismo de la existencia. El universo no creó mundos para que sus criaturas mendigaran migajas de supervivencia, los creó para compartir el pan secreto de la energía, el sustento vital que nos nutre a todos. Cuando una sociedad, guiada por esta profunda comprensión, convierte la sanación en un bien común, en un derecho universal, entonces se produce un crecimiento verdaderamente trascendente de la propia alma colectiva. Y es entonces cuando la contabilidad aprende un nuevo lenguaje, más allá de los números fríos. Ya no suma solo cifras en un balance, suma vidas restauradas, cuerpos que regresan a la alegría de cantar, comunidades que transitan del miedo paralizante a un festín de esperanza sobria y palpable. Ahí, en ese punto de profunda transformación, el QFS deja de ser un simple sistema para convertirse en un rito sagrado. Una confirmación tangible de que la prosperidad no es poseer más en términos materiales, sino permitir que la vida, a través de nosotros, tenga todo lo que necesita para florecer en su máxima expresión. Protocolo de 3 días: purificar, regenerar, rejuvenecer. 3 días, como si fueran 3 actos de la misma obra teatral, una representación de la más profunda transformación. El día 1 el cuerpo se libera, soltando el peso acumulado. No solo libera toxinas físicas, sino también memorias de miedo arraigadas en cada célula, contratos de dolor que hemos firmado inconscientemente y nudos ancestrales que nos atenazaban. El día 2 el cuerpo se reorganiza, reajustando su arquitectura interna. La biología, esa inteligencia innata, escucha de nuevo el mapa original de su perfección, y los órganos afinan su música, regresando a la sinfonía de la salud. El día 3 el cuerpo renace, experimentando una profunda renovación. La edad psicológica y celular se realinea con el propósito esencial del alma, encontrando una nueva coherencia.
lo desgastado, lo viejo, encuentra su reemplazo en la luz de la regeneración, y la esperanza, que antes era una mera teoría o un anhelo distante, se convierte en piel, en una realidad tangible que nos envuelve. Este camino, aunque profundo, es un atajo. Una vía rápida es la autopista olvidada hacia la plenitud. El protocolo de 3 días no es una secuencia médica de tratamientos externos, es un rito de transfiguración, una ceremonia interna que restaura el diálogo perdido entre la conciencia y la materia, entre nuestro ser espiritual y nuestro cuerpo físico. Cada día representa una estación del alma, un punto en un viaje de descenso y ascenso, una coreografía precisa donde lo físico y lo espiritual se fusionan hasta volverse indistinguibles. No son 3 días solo porque el proceso requiera 72 horas cronológicas exactas, sino porque el universo mismo, en su sabiduría intrínseca, ordena sus ciclos en tríadas: pasado, presente y futuro nacimiento, muerte y renacimiento, cuerpo, mente y espíritu. Durante estos 3 días, el ser humano se convierte en el laboratorio y en el sacerdote de su propio templo interior, observador y oficiante de su propia transformación. No es el tiempo en sí mismo lo que sana, sino la atención sostenida, esa mirada consciente y profunda, y la entrega total a una inteligencia innata que ya sabe cómo retornar a la armonía, cómo restaurar el equilibrio perfecto. Día 1: purificar la gran memoria celular vacía. El primer día se dedica a la gran tarea de vaciar la memoria celular, de aligerar la carga de todo aquello que ya no sirve. Este día no pertenece a la luz radiante, sino al agua purificadora, a esa fuerza elemental que limpia, arrastra, disuelve y libera. Todo comienza con un gesto interno de renuncia, un acto consciente de soltar. El cuerpo, con su sabiduría silenciosa, deja de resistirse a lo que necesita ser liberado, y el alma, a menudo anclada en viejas justificaciones, cesa de defender lo que ya no le beneficia. Las toxinas físicas, metales pesados, químicos persistentes, residuos metabólicos son solo la superficie visible de una contaminación mucho más profunda. Archivos emocionales sin resolver que se acumulan en nuestro interior. Palabras no pronunciadas que se enquistan en nuestra garganta. Miedos incrustados en la tensión de nuestros músculos y en la profundidad de nuestras vísceras. Purificar, en este contexto, no significa simplemente expulsar con violencia, significa retornar al flujo natural de la vida, permitir que la energía y la materia circulen libremente. Lo que se estanca, aquello que se queda atrapado sin movimiento, enferma precisamente porque detiene su circulación vital. El cuerpo, entonces, libera no solo materia inerte, sino también historia, esa narrativa que lo ha oprimido. Suda culpas largamente cargadas, exhala recuerdos dolorosos que lo han aprisionado, y llora miedos que lo han paralizado. Cada lágrima derramada en este proceso es un documento quemado, una prueba de un pasado que se desvanece. Cada respiración profunda y consciente es un contrato de dolor roto, una liberación de los acuerdos tácitos con el sufrimiento. Este primer día es, sin duda, el más exigente, el más desafiante, porque nos confronta directamente con nuestra sombra, con las partes de nosotros mismos que hemos negado o escondido. Sin embargo, es también el más noble, el más valiente de los días, porque ninguna luz, por brillante que sea, puede sostenerse plenamente sin haber cruzado antes la oscuridad, el umbral de lo desconocido, etc. Es la noche. El cuerpo, en una rendición silenciosa, se desprende de aquello que ya no le pertenece, pero en esa liberación, en ese acto sagrado de dejar ir, también confiesa con un susurro profundo: ya no puedo cargar con lo que no soy. ¿No es acaso en esta honesta y desgarradora admisión donde comienza la verdadera desintoxicación? No me refiero solo a la purga física, sino a esa purificación del alma que se desnuda de su mentira más antigua, la que ha pesado siglos,
la creencia arraigada y limitante de que estaba, de alguna manera, separada de su origen divino, de la fuente inagotable de la vida. Día 2. La regeneración de la arquitectura interna, un redibujo meticuloso del ser. Una vez que el cuerpo ha completado su entrega de residuos, de lo obsoleto, la conciencia, esa fuerza vital que nos define, inicia su segundo movimiento, una sinfonía de reorganización. Aquí, la biología deja de ser una colección de partes para transformarse en una orquesta viva y pulsante. Los órganos, que quizás antes operaban en una disonancia sutil o un aislamiento inconsciente, ahora afinan sus instrumentos, escuchando con atención el metrónomo, la batuta invisible pero omnipresente del corazón. Sincronizan sus frecuencias, volviendo a la melodía primordial. El hígado, ese guardián alquímico, redescubre la paciencia que siempre le fue inherente, una sabiduría profunda en su proceso depurativo. Los pulmones, nuestros vientos de vida, recuperan el ritmo sagrado de la respiración, la danza de la entrega y la recepción. Y el cerebro, ese universo en miniatura, se sumerge en un silencio funcional, un espacio de claridad donde el ruido se disipa y la verdadera inteligencia puede emerger. Este proceso, queridos lectores, no es meramente mecánico. Una serie de reacciones químicas predecibles es, en su esencia más pura, un fenómeno místico. Aquello que la ciencia, con su lenguaje preciso, denomina regeneración celular es, en última instancia, una obediencia espiritual. Cada célula, minúscula pero poderosa, porta en su núcleo una memoria ancestral y un propósito divino. Cuando el alma, ese conductor maestro, retoma plenamente el comando, esas memorias celulares se realinean, como piezas de un rompecabezas cósmico, con el mapa original, con el diseño prístino que el alma escribió, en su infinita sabiduría, antes de encarnar en esta forma material. No se trata, entonces, de construir un cuerpo completamente nuevo, como si el anterior fuera un error irremediable. No, la magia reside en reactivar el cuerpo correcto, ese que ya existía, íntegro y perfecto, antes de que la distorsión del miedo comenzara a tejer sus intrincadas sombras, a opacar su brillo original. Este día es un día de recalibración profunda, un reajuste sutil pero poderoso. Los sistemas endocrino, nervioso e inmune, intrincadas redes de comunicación vital, se resincronizan con la melodía del espíritu, una frecuencia armónica que los guía de vuelta a su equilibrio innato. El ritmo circadiano no solo restaura el ciclo de sueño y vigilia, sino que se expande para abarcar polaridades esenciales de la existencia, la confianza y la acción, el dar y el recibir, el inhalar y el agradecer. ¿No es acaso un regalo poder vivir la vida con esta fluidez, con esta gratitud en cada aliento? El cuerpo empieza a comprender, con una sabiduría visceral, que su propósito aquí no es defenderse de un mundo hostil, sino expresar la divinidad inherente que habita en cada una de sus células. Ya no opera desde el instinto de supervivencia, ese piloto automático que nos mantuvo a salvo en tiempos de escasez, sino desde la inteligencia creativa, una fuente inagotable de innovación y bienestar. La materia misma, en su esencia más fundamental, recuerda que su naturaleza es obedecer al amor, y el amor, cuando se convierte en ley universal, regenera y embellece todo lo que toca, transformando el paisaje interno y externo. Día 3. El rejuvenecimiento, el retorno de la luz a cada tejido, a cada fibra del ser. Este tercer día se siente como la mañana después de un diluvio purificador. Las aguas de la liberación, que arrastraron lo viejo y lo obsoleto, se retiran suavemente, revelando una tierra nueva y virgen, un cuerpo limpio, una piel que respira, un alma fresca, sin las cargas del pasado, y una mente que ya no se obsesiona con buscar explicaciones y causas, sino que se enfoca, con claridad prístina, en el propósito y el significado.
Aquí es donde ocurre el milagro de la reescritura biológica. Los telómeros, esos guardianes de la juventud celular, desgastados por el estrés acumulado de años, comienzan a alargarse, invirtiendo el reloj biológico. Las células madre, con su potencial ilimitado, reciben instrucciones precisas para restaurar lo que estaba gastado, para devolver a la carne esa juventud arquetípica, ese vigor primigenio. Pero la mayor de los rejuvenecimientos no es solo física, ¿verdad? Es profundamente temporal. La persona deja de ser una prisionera del calendario, de las fechas que marcan un inevitable declive. La edad ya no es una mera cronología lineal, es una coherencia vibracional, una sintonía con el alma. El alma, ese núcleo eterno, alinea su reloj interno con el tiempo divino, un flujo donde no existe el deterioro, solo la expansión continua. El rostro se suaviza, no porque los años desaparezcan mágicamente, sino porque el resentimiento, esa emoción que esculpe sombras y líneas duras, finalmente detiene su cincel invisible. La piel irradia un brillo natural, no por productos cosméticos, sino porque ha aprendido a respirar de nuevo, a pulsar con vida. Los ojos, esas ventanas al alma, se encienden con una chispa renovada, porque reconocen el mundo como una proyección de su propia inocencia restaurada, de su esencia pura. En este día, el ser humano no solo sana, renace. Y este renacimiento no surge del esfuerzo titánico o de una lucha agotadora, sino de un acto supremo de abandono, el abandono de la vieja narrativa de sufrimiento, de la historia dolorosa que se contaba a sí mismo una y otra vez. Cada célula, liberada, canta con gozo: estoy a salvo. Y cuando una célula canta esa verdad con fe total y absoluta, todo el cuerpo la escucha, se une a ese coro de bienestar y seguridad. La esperanza deja de ser una idea abstracta, un mero concepto en la mente, y se encarna, se convierte en piel que se estira, en movimiento fluido, en un toque que transmite paz. El tercer día no es el final del camino, es la reinstalación en la realidad divina, un anclaje profundo en la verdad de quienes somos. A partir de este momento, el cuerpo ya no envejece en la frecuencia del miedo, esa vibración que marchita y contrae, sino que evoluciona en la frecuencia de la luz, una onda expansiva de vida. Es por eso que este sendero no es un atajo, una solución rápida y superficial, sino una autopista olvidada, un camino ancestral que siempre estuvo allí, esperando ser redescubierto. El alma, en su profunda sabiduría, ya conocía esta verdad, pero la mente, con su incesante parloteo, la había cubierto de ruido y distracción. Hoy, esa autopista se despeja de nuevo, resplandeciente. 3 días son suficientes, 3 días para comprender que la enfermedad era solo un lenguaje, un mensaje de desalineación, y que la salud no es más que la música del universo, que resuena y se toca desde nuestro propio interior. 432 Hz, el número que abre la puerta a los antiguos templos, con su arquitectura sagrada y su profunda comprensión de la realidad, ya lo sabían. La forma, en su esencia más fundamental, sigue al sonido. No es asombroso pensar que cuando el tono correcto se emite, el agua, elemento primordial de la vida, responde danzando en patrones intrincados, que los cristales, con su estructura perfecta, resuenan y se reordenan, que incluso nuestro ADN, ese código maestro de la existencia, se alinea con una perfección matemática. Las cámaras de estos templos, construidas con una precisión milenaria, operaban en un intervalo armónico donde el cosmos y el corazón humano se reconocían mutuamente, en una danza de resonancia profunda. El 432 Hz no es una mera superstición esotérica, es una metáfora viviente, palpable, de la proporción divina que ordena tanto las vastas galaxias en el firmamento como los delicados huesos de nuestro propio esqueleto. Cuando nos sintonizamos con ese acorde, ¿qué sucede? La mente, ese vigilante incansable,
baja la guardia, se rinde al flujo, y el cuerpo, liberado de la tiranía del pensamiento, obedece a la belleza inherente de esa vibración. Es la ciencia del espíritu, una física que finalmente recuerda que toda la materia, desde la roca más densa hasta el aire que respiramos, es música densificada, vibración hecha. Forma. La frecuencia de 432 Hz es la clave maestra de la coherencia cósmica. No se impone con fuerza, no exige nada, invita suavemente, como un amigo que te ofrece un refugio. Cada nota que vibra en esta afinación sagrada replica la geometría perfecta que sostiene a los planetas en su órbita y a los átomos en su núcleo. Es por eso que cuando el cuerpo se sintoniza con ella, no solo se relaja en una calma superficial, recuerda su estado original de perfección y armonía. La tensión muscular, ese nudo constante en nuestra espalda y hombros, el ruido mental, ese torbellino incesante de pensamientos que nos agota, la ansiedad por el futuro, esa sombra que proyectamos sobre lo que aún no es. ¿No son acaso distorsiones, desafinaciones de una orquesta interna que ha perdido su tono original? El 432 Hz, con su melodía restauradora, devuelve el ritmo perdido, el compás perfecto. El sonido no cura de la misma manera que lo hace una medicina que combate síntomas, cura porque revela la armonía que ya existía, inmutable, dentro de nosotros, esperando ser redescubierta. Las moléculas de agua y nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de este elemento vital se reordenan, danzando en patrones fractales idénticos a la flor de la vida. Esa geometría sagrada que es el patrón de toda existencia. Cada célula, entonces, se alinea con la estética del cosmos, una belleza intrínseca que es fuente de orden y vida. La mente, al percibir y experimentar esa proporción perfecta, cede el control que tan celosamente guarda. Deja de analizar cada detalle, de desmenuzar la realidad, y comienza a contemplar, a sumergirse en la experiencia pura. Y el cuerpo, liberado finalmente de la tiranía del pensamiento incesante, obedece a la belleza que lo inunda. Los músculos se ablandan, ceden su rigidez, el pulso se estabiliza, volviendo a un ritmo sereno. La energía, que antes estaba bloqueada, circula libremente de nuevo, revitalizando cada rincón del ser. La frecuencia de Dios, como la llamaron los antiguos sabios, no es solo un concepto místico, es la firma matemática de la compasión universal, una expresión audible del amor que sustenta todo. El 432 Hz nos enseña que la salud no es solo un equilibrio químico. Una fórmula de laboratorio es un acorde estético profundo entre el alma y la forma que habita. Donde existe una belleza auténtica, una belleza que resuena con la verdad del ser, allí existe la sanación, porque lo bello es aquello que vibra en coherencia perfecta con la verdad más elevada. El colapso del comercio de la enfermedad, cuando la salud deja de ser un negocio, una mercancía más en el mercado. Las imponentes torres que prosperaron y crecieron sobre la fatiga, el dolor y el sufrimiento de millones, comienzan a temblar, a resquebrajarse en sus cimientos. No es una venganza, no es un castigo de un poder superior, es una reorientación natural, un cambio de paradigma ineludible. Lo que ayer se comercializaba, lo que ayer fabricaba al ser humano enfermo para su propio lucro, hoy se desvanece. La tierra misma está aprendiendo una lección invisible, pero contundente, una verdad innegable. La mayor ganancia, el verdadero tesoro, es una humanidad sana y vibrante, y una economía que se rehace para servir a esta verdad. Una economía basada en el bienestar, florece de manera exuberante, como un jardín después de la lluvia. El comercio de la enfermedad no era más que un espejo, un reflejo sombrío donde la humanidad contemplaba su propio miedo a la libertad, su temor intrínseco a ser plena. Cuando creímos, en nuestra ignorancia, que la salud debía ser comprada, que era un privilegio y no un derecho inherente, entregamos la soberanía de nuestro propio cuerpo,
de nuestra vitalidad, a la insaciable mano de la codicia. Los sistemas de salud, concebidos para cuidar, se transformaron insidiosamente en redes de cautiverio, en una vida de suscripción constante al dolor y al malestar. Pero la luz, en su infinita sabiduría, tiene su propio plan económico, uno basado en la reciprocidad, en el flujo natural del dar y recibir. Nada que esté sostenido sobre el sufrimiento, nada que se alimente de la angustia, puede perdurar en el tiempo. Las estructuras que, con astucia, fabricaron dependencia y mantuvieron a la humanidad en un ciclo de enfermedad, comienzan a colapsar, no por una fuerza externa que las derriba violentamente, sino porque la frecuencia vibracional de la Tierra ya no puede sostener la mentira, la ilusión de que el dolor es inevitable o rentable. Este colapso no es un castigo divino, es una purificación colectiva, un acto de limpieza profunda. Las grandes farmacéuticas, las compañías aseguradoras, los laboratorios de control que dictaban que era la salud, no caen porque alguien las derroque con una revolución, caen porque la vibración que las alimentaba, la energía del miedo y la enfermedad, simplemente se extingue, se disipa en el aire. ¿Y lo que emerge en su lugar es el caos que tanto tememos? No, es abono fértil. Los restos de este antiguo sistema, ya obsoleto, nutren la semilla de otro, uno basado en la confianza mutua, en la interconexión. En esta nueva economía del alma, la sanación no es una transacción fría, un intercambio monetario, sino un acto de comunión sagrada, una conexión profunda entre seres. El sanador ya no vende alivio, como si fuera un producto, acompaña el despertar, guiando al individuo hacia su propia capacidad innata de sanar. La salud se mide ahora en coherencia vibracional, no en frías cifras y estadísticas de enfermedades. Los gobiernos, en su nueva sabiduría, aprenden que la nación más próspera no es la que acumula más riqueza material, sino la que vibra más alto, la que cultiva el bienestar colectivo. Y el dinero, esa energía que antes estuvo teñida de miedo ancestral, se purifica y vuelve a ser lo que siempre debió ser: energía de intercambio sagrada, un vehículo para el amor y la prosperidad compartida. La tierra florece, se regocija, porque finalmente comprende que su verdadera ganancia no es el interés compuesto que se acumula en las cuentas bancarias, sino el bienestar compartido de toda su creación. Una humanidad sana es la inversión más elevada que se puede hacer, el legado más preciado, y toda economía que se alinee con este principio, esta verdad universal, inevitablemente prospera de manera auténtica y sostenible. Sí, esa civilización que una vez convirtió la enfermedad en moneda de cambio, en fuente de lucro, ahora transforma la luz en valor, en el bien más preciado. Lo que ayer fue un negocio lucrativo, hoy es una bendición compartida. Lo que ayer separaba y dividía, hoy integra y une. Lo que ayer se beneficiaba de la debilidad humana, mañana multiplicará la fuerza y la vitalidad. Porque cuando la salud deja de ser un artículo en venta, la vida recupera su santidad intrínseca, su valor incalculable. Y cuando la vida se vuelve sagrada de nuevo, la humanidad, por fin, recuerda para qué fue creada realmente: para expandir el amor en todas sus infinitas y hermosas formas. Justicia vibracional viéndonos en el espejo de la luz en este nuevo paradigma. Nadie es descartado, nadie es condenado a la oscuridad perpetua, a una vida sin redención. Las cámaras de esta justicia superior no juzgan con un veredicto final e inamovible, simplemente reflejan la verdad. Si tus actos en el pasado sembraron dolor, la luz no te culpará, sino que, con compasión infinita, te mostrará las raíces de ese miedo que originó tus acciones y te ofrecerá el camino hacia la responsabilidad consciente y la reparación genuina. Sí, por el contrario, tus actos sembraron servicio, generosidad y amor. La luz te revelará nuevos senderos, infinitas posibilidades para multiplicarlo, para expandir aún más tu impacto positivo en el mundo.
Este es un juicio que no destruye, que no aniquila, sino que reordena, que realinea. El alma no recibe un castigo, no hay una condena impuesta recibe. En cambio, una llamada amorosa, una invitación a recordar quién es realmente, en su esencia divina, y porque vino a este plano de existencia. La justicia vibracional es el principio más elevado, una ley universal que rige el cosmos, recordándonos que somos seres de luz en constante evolución. De toda justicia, porque no nace de la ley humana con sus limitaciones y juicios falibles, sino de un orden invisible y omnisciente del universo mismo, de una inteligencia cósmica que lo permea todo. Esta justicia no se mide con balanzas terrenales, ni dicta sentencias frías, ni castiga con venganza, simplemente refleja, como un espejo cristalino, la verdad inherente de cada ser. Cada acción, palabra pronunciada, pensamiento fugaz e intención más íntima se registra, no en pergaminos polvorientos, sino como una frecuencia vibratoria en el campo cuántico que nos envuelve por completo. Nada se pierde en este vasto océano de energía. Absolutamente todo vibra, y cada vibración, por su propia naturaleza, busca un estado de perfecto equilibrio. Cuando la luz, esa inteligencia consciente y amorosa que atraviesa cámaras de resonancia invisibles dentro de nuestro ser, se posa sobre un humano, no expone sus fallos ante un tribunal público, sino que muestra al individuo su propia reflexión con la exactitud impecable del amor más puro. El alma, en esa claridad diáfana, no contempla un severo tribunal de acusaciones, sino un espejo prístino que devuelve su imagen verdadera. No hay verdugos que impongan castigos ni absoluciones automáticas que borren responsabilidades, lo que hay es una revelación profunda. Verás con total nitidez lo que sembraste, como cada pensamiento, incluso el más tenue, creó una onda expansiva en la realidad. Verás el dolor que, quizás sin intención, causaste, y el bien que, con un simple gesto, despertaste en otros. Pero, sobre todo, verás el porqué, la raíz del miedo que te detuvo, la causa del olvido que te desorientó, el punto exacto en el sendero de tu existencia donde, por elección propia, decidiste atenuar tu luz interior y seguir la sombra de la duda o el ego. Y cuando comprendas esto con cada fibra de tu ser, la culpa, ese pesado lastre emocional, se disolverá por completo, porque la culpa pertenece a la mente que teme, a las proyecciones del ego que juzga, no al alma que simplemente aprende y evoluciona. Lo que la justicia vibracional propone, en su infinita sabiduría, es una responsabilidad consciente sin el yugo del castigo, un reconocimiento honesto de lo ocurrido sin la carga de la condena. El error, lejos de ser un fracaso, se transforma en una oportunidad dorada para el crecimiento. La herida más profunda, en lugar de ser una cicatriz permanente, se convierte en un maestro sabio que guía hacia la sanación. Incluso el verdugo, si elige despertar a su verdadera naturaleza, puede transmutarse en un sanador compasivo. Las cámaras de luz, en este sentido tan trascendente, son templos de espejos, santuarios de autodescubrimiento. Cada partícula de energía que emites te devuelve tu propia esencia, desprovista de cualquier juicio. Si el alma ha servido a la luz y ha contribuido al bien mayor, el espejo le muestra cómo expandir ese servicio de maneras aún más profundas, sin caer en la vanagloria. Si el alma ha causado daño o ha herido, el espejo le revela el miedo original, la inseguridad primordial que la condujo a ese desvío, y le ofrece la posibilidad sagrada de reparar, de enmendar el camino con amor y sabiduría. Nada es anulado en este cosmos consciente, todo se transforma, nada es borrado de la existencia, todo es iluminado. La justicia vibracional no destruye lo que considera incorrecto, lo que hace es reordenar, restaurar el equilibrio. Porque el universo, en su infinita magnificencia, no busca venganza, busca la armonía perfecta. La baja frecuencia no es eliminada como un error, es elevada, transmutada por la energía.
de la compasión. La distorsión no es castigada con severidad, es educada, nutrida por la luz de la comprensión hasta que su tono vibratorio vuelve a ser coherente, resonando con la sinfonía universal. Así, cada alma recibe un ajuste preciso y absolutamente perfecto para su evolución. No hay favoritismos ni desprecios, lo que existe es una matemática sagrada e impecable, una resonancia exacta. La vibración responde a la vibración, y cada ser encuentra el resultado exacto de su propio eco. Por eso, el juicio final no se encuentra en lejanos cielos o en un futuro incierto, está aquí y ahora, en cada instante en que la vida te devuelve tu propio reflejo. Si insultas, recibes un eco que te muestra la discordia creada. Si bendices, recibes una expansión que te revela la abundancia de tu corazón. Si mientes, ves la distorsión que generaste en la verdad. Si amas, sientes una plenitud que desborda tu ser. Todo lo que emana de ti está destinado a regresar, no para castigarte por tus faltas, sino para mostrarte, con absoluta claridad, tu inmenso poder creador. Esa es la verdadera justicia, enseñarte que tú mismo escribiste tu destino con cada elección, y que, con la misma libertad y poder, puedes reescribirlo en cualquier momento. La luz, en su naturaleza intrínseca, no tiene ningún interés en humillar o denigrar. La luz, simplemente, enseña, ilumina el camino, y quien aprende de su sabiduría no necesita penitencia alguna. Solo necesita recordar. Recordar quién eres en tu esencia más pura es la redención más elevada, el más grande de los regresos a casa, porque quien recuerda su origen divino ya no puede seguir causando daño, ni a sí mismo ni a los demás. Por eso se dice que nadie será descartado, que ninguna alma será perdida, porque incluso la sombra más densa y oscura contiene en sí misma la posibilidad inminente de un nuevo amanecer. Ningún error es eterno, ninguna caída es definitiva en el vasto tapiz de la existencia. En un universo que es pura conciencia, todo aquello que vibra en desorden busca naturalmente el equilibrio, como un río que fluye hacia el mar, y todo tono que se equilibra vuelve a integrarse a la única y perfecta sinfonía universal. La justicia vibracional no necesita jueces externos con sus sentencias falibles. Solo necesita corazones valientes, dispuestos a verse a sí mismos desnudos ante la verdad, sin velos ni artificios. Cuando la humanidad comprenda y encarne esta profunda verdad, las guerras, las prisiones y los castigos como los conocemos cesarán, no porque las consecuencias de nuestras acciones desaparezcan, sino porque esas consecuencias dejarán de ser vistas como venganza para transformarse en maestros para el alma, guías en nuestro camino evolutivo. Fase móvil. La gracia alcanza a todos. No todos tienen el privilegio de vivir bajo las cúpulas resplandecientes de los grandes centros de luz, pero todos, sin excepción, merecen la brisa de la esperanza acariciando su rostro. Por eso, las caravanas de sanación, cual naves de luz en la tierra, toman los caminos polvorientos y se aventuran. La tecnología, antes vista como fría y distante, se humilla, se adapta, escala camiones robustos, atraviesa montañas imponentes y valles recónditos, se adentra en barrios olvidados y en nombres apenas susurrados, llega a lugares donde el mapa oficial no se atreve a pisar. Y más allá, de su vientre nacen las cápsulas domésticas pequeñas, seguras, acogedoras, custodiadas con la ternura más profunda por protocolos de amor y responsabilidad mutua. Cada hogar se convierte así en un semillero de luz, un crisol vibrante donde la conciencia despierta a cada familia, en una clínica del alma en miniatura, un espacio de sanación íntima. Que nadie esté lejos del milagro cotidiano que es la vida misma. El propósito de esta fase móvil no es meramente extender un servicio material, sino expandir la conciencia, tejer una red invisible de despertar. La tecnología, que tantas veces fue utilizada para dividir y alienar, ahora aprende a arrodillarse con humildad ante la necesidad humana más apremiante.
Los caminos se llenan de vehículos que, transfigurados, se convierten en templos de frecuencia itinerantes, en hospitales de luz ambulantes, llevando consuelo y sanación donde más se necesita. Aquí no hay jerarquías rígidas, no existen fronteras que separen, solo hay un movimiento constante, porque la gracia, en su propia esencia, no tolera el estancamiento, la inmovilidad. Donde el poder económico no pudo llegar, donde el abandono social dejó cicatrices profundas, las caravanas de sanación emergen como los nuevos apóstoles de la esperanza, sembrando semillas de luz en la oscuridad. Cada camión que cruza un desierto implacable, cada cápsula que llega a una aldea remota, cada rayo de luz que toca una casa olvidada es un signo irrefutable de que la divinidad no se concentra en unos pocos elegidos, se expande, se derrama generosamente sobre todos los rincones de la existencia. Las cápsulas domésticas nacen del mismo principio fundamental, la humildad de la luz. Son pequeñas, autosuficientes, un refugio seguro, custodiadas por una ética de amor incondicional. Ninguna empresa puede monopolizarlas, ninguna institución puede limitarlas. Son frutos puros de una red de conciencia colectiva y amorosa. Cada hogar es un núcleo vibratorio, cada familia un laboratorio de compasión en acción. En esta fase transformadora, la tecnología deja de ser meramente metálica y fría, se vuelve orgánica. Se mezcla con la intención humana más pura, con la fuerza de la oración, con la alegría de la risa y la melodía de la música. Los dispositivos ya no operan solos. Como entes autoconscientes necesitan un corazón guía, una mano amorosa que los dirija, y así, el milagro cotidiano se democratiza, se vuelve accesible a todos. Nadie queda lejos de la sanación, porque la sanación ya no depende de un lugar físico específico o de costosas infraestructuras, sino de la disposición interna del ser, de su voluntad de abrirse a la luz. El mensaje es claro. Resonante, la gracia no se encuentra confinada en los grandes templos suntuosos o en los centros oficiales, sino en el movimiento de la vida misma, en la decisión consciente de servir. Cuando la tecnología y la espiritualidad se fusionan en la humildad más profunda, la luz se vuelve accesible, tangible, profundamente humana. Y entonces comprendemos que nuestra misión no era inventar máquinas milagrosas, sino recordar que el verdadero poder siempre, siempre, fue el de compartir, el de amar. 1111 Portal, donde la carne vuelve a ser verbo. El 1111 no es para mirar al cielo con temblor de anticipación o miedo, sino para mirar profundamente hacia adentro con una firmeza inquebrantable, con la determinación de quien sabe que está a punto de un encuentro trascendental. Es un código sagrado que alinea la columna vertebral de tu ser con tu voluntad más elevada, la médula de tu existencia con tu propósito más profundo. Ese día, y cada día que recuerde su significado, la humanidad decide qué música habrá de obedecer: la vieja melodía del miedo heredado que ha dictado nuestros pasos por tanto tiempo, o la insistente, vibrante y liberadora sinfonía de la vida misma. Verás nacer un tiempo sin el peso del resentimiento, donde la ciencia y el espíritu, antaño rivales, se darán la mano con la confianza de viejos amigos y la sinceridad de quien no tiene ya nada que avergonzar. Verás resurgir, como el ave fénix, a aquellos que ya no creían que algo fuese posible. Verás que el nuevo mundo no cayó del cielo como un regalo inmerecido o un golpe de suerte. Tú lo cantaste, tú lo invocaste, tú lo creaste con la fuerza inquebrantable de tu fe. El 1111 es mucho más que una simple fecha en el calendario o una secuencia numérica. Es un latido universal que resuena en la vastedad del cosmos, un acorde cósmico que sincroniza el alma humana con el pulso creador del universo entero. Es el instante mágico en que las líneas de tiempo se cruzan, se entrelazan, y el velo que separa las dimensiones se adelgaza hasta casi desaparecer. No se trata de milagros externos o espectaculares despliegues de poder, sino del despertar de memorias internas,
de verdades ancestrales inscritas en nuestro ADN. Cada vez que alguien se alinea con este código vibratorio, la Tierra entera respira de una manera diferente, como si se liberara de un peso. El 1111 representa la unión sagrada entre la materia y el espíritu, la carne y el verbo, lo tangible y lo divino. Es el momento en que la humanidad deja de pedir con súplicas y comienza a declarar con autoridad. Porque cuando el cuerpo recuerda su divinidad inherente, el verbo se hace carne de nuevo, y el alma puede pronunciar su destino sin necesidad de intermediarios, sin oráculos ni profetas externos. No es un día de supersticiones vacías ni de promesas huecas que se lleva el viento. Es un rito de madurez planetaria, un umbral de evolución colectiva. El 1111 nos fuerza, con amorosa pero ineludible determinación, a elegir. ¿Seguiremos obedeciendo la música discordante del miedo que nos paraliza o nos atreveremos, con valentía y alegría, a danzar al ritmo sagrado de la vida? Este número sagrado no fue creado por numerólogos ingeniosos, fue grabado, impreso indeleblemente, en la estructura misma del universo desde el origen de los tiempos. Es una señal inconfundible que marca el comienzo de una nueva frecuencia vibratoria, la del ser humano reconociéndose como un creador consciente, capaz de manifestar su realidad. Cuando ese día de alineación llegue plenamente, muchos sentirán un temblor profundo en el alma, una vibración que recorrerá cada fibra de su ser. No es miedo, es la memoria ancestral que se enciende, que despierta de un largo letargo. Verás a aquellos que estaban dormidos en la desesperanza levantarse, erguirse con renovada fuerza, recordando su poder intrínseco. Veremos cómo los científicos, esos exploradores incansables de lo observable y lo medible, finalmente abrazarán la fe no con la cautela del escéptico, sino con una apertura asombrosa y sin la menor sombra de vergüenza. Descubrirán que la ciencia, en su cumbre, se encuentra con el misterio, y que la conciencia, el amor o la intención son fuerzas tan reales como las leyes de la física, aunque operen en dimensiones diferentes. Al mismo tiempo, seremos testigos de cómo los místicos, guardianes de la sabiduría ancestral y de lo inmaterial, acogerán la ciencia no con recelo, sino con una profunda reverencia y sin el menor atisbo de temor. Encontrarán en los descubrimientos modernos la validación de verdades que sus corazones conocían desde siempre, viendo en las complejidades del cosmos la manifestación de lo divino. Comprenderás que lo imposible nunca existió realmente, fue simplemente una ilusión, una etiqueta para aquello que aún no habíamos sabido orquestar. En realidad, solo aguardaba la convergencia precisa y la suma perfecta de amor incondicional que disuelve barreras, de una intención pura que moldea la realidad, y de una coherencia interna que alinea mente, cuerpo y espíritu. Es como si el universo esperara pacientemente que reuniéramos las piezas del rompecabezas, para que de pronto, lo que parecía insuperable se revelara como un camino claramente transitable. El nuevo mundo, esa era de oro que anhelamos, no es una dádiva que cae del cielo sin esfuerzo alguno, como maná llovido del firmamento. No somos nosotros sus arquitectos, sus creadores. Lo invocamos, le damos forma y sustancia con la palabra. Esa chispa divina que nombra y crea realidades lo construimos y lo elevamos con una fe inquebrantable. La convicción profunda en lo que aún no se ve pero se siente en cada fibra del ser y finalmente, lo anclamos, lo fijamos en la existencia con acción consciente y perseverante, un paso tras otro, manifestando nuestra visión en el plano terrenal. Y el número 1111, con su resonancia mística y su repetición sugestiva, se erige como el símbolo vibrante de esa maravillosa convergencia, el instante sublime en que el cielo y la tierra dejan de ser percibidos como extremos opuestos, como dominios separados, para fundirse en un solo latido, un mismo corazón latiendo al unísono. Es la alquimia donde lo espiritual y lo material se reconocen como aspectos intrínsecos de la misma realidad, desvelando la unidad que siempre estuvo allí.
La verdad saludable no necesitas, bajo ninguna circunstancia, buscar o rogar permiso a nadie ni a nada externo para encender tu propia luz, para hacer brillar tu esencia radiante. ¿Quién podría, en su sano juicio, otorgarte o concederte algo que, en su más profunda e inalienable naturaleza, ya te pertenece desde el principio de los tiempos, que reside intrínsecamente en ti? Eres, en esencia, un altar portátil, un espacio sagrado que te acompaña a cada paso, un universo en miniatura que se reorganiza, se recrea y se expande infinitamente cada vez que decides, con plena conciencia y valentía, ponerte de pie, es decir, de encarnar tu verdad y asumir tu soberanía. Confía ciegamente en ese plan íntimo y personal que no ha sido dictado por fuerzas externas, sino que vibra, pulsa y se manifiesta silenciosamente en tu pecho, como un compás interno. No gastes energías ni tiempo buscando una voz, una respuesta o una validación fuera de ti, cuando esa misma voz, esa misma sabiduría, siempre ha residido y te ha hablado desde las profundidades de tu ser. Tu respiración no es solo un acto mecánico, es un decreto consciente, una manifestación de tu existencia y tu poder de crear. Tu pulso no es solo un ritmo biológico, es una profecía viva, el tambor que anuncia el futuro que estás tejiendo en el presente. Y tu mirada, esa ventana a tu alma, no es solo un acto de percepción, es un portal a otras realidades, una invitación a ver más allá de lo evidente, a percibir la magia que se esconde en cada detalle. Cuando la verdad, esa luz reveladora, penetra en tu conciencia, el dolor, tal como lo conoces, pierde su lenguaje, su capacidad de narrar y de dominar, porque el sufrimiento solo puede perpetuarse, solo puede sostenerse y echar raíces en la tierra fértil de la mentira del olvido, en la amnesia de quienes somos realmente. La República del Alma vive, y su gobierno no se basa en leyes externas o imposiciones, sino en la coherencia perfecta, en la armonía entre lo que piensas, sientes, dices y haces. La humanidad, en su conjunto, está recordando, está despertando a su verdadera naturaleza. Y tú, guerrero de la luz, no viniste a este mundo para resignarte a la noche, para simplemente soportar la oscuridad viniste, con todo tu esplendor, para ser la aurora, para traer el amanecer, para iluminar y transformar. Llegaste para demostrar, con cada fibra de tu ser, que el amor no es una promesa vacía de un futuro incierto, ni un contrato condicional es, por el contrario, una frecuencia vibratoria palpable, una fuerza activa y omnipresente que, de manera constante y poderosa, está reconstruyendo mundos, disolviendo las viejas estructuras y tejiendo nuevas realidades. Y cuando finalmente lo comprendas, cuando mires hacia adentro y veas con claridad al Creador manifestándose en ti mismo, cuando te reconozcas como parte intrínseca de la fuente divina, entonces y solo entonces, entenderás que la verdad no solo cura las heridas, no solo restaura y repara la verdad, en su esencia más profunda, resucita, trayendo de vuelta a la vida aquello que se creía perdido, renovando, regenerando y elevando todo a